Apreciados hermanos y amigos, vamos a grabar un tema muy importante. Creo que es muy importante. Tiene que ver con la salvación. Dice aquí, vamos a leer para comenzar, 2 de Pedro 1:4. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, hechos participantes de la naturaleza divina. De nuevamente, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Queridos hermanos, la palabra concupiscencia significa tener malos deseos. Una persona que mintió, que, no sé, robó, suponiendo, que hizo cosas malas. Cuando esa persona hizo una vez, echó una mentira y le salió bien, tiende a incluir en su vocabulario la palabra mentira. Porque al usarla le salió bien. En una oportunidad, una persona quería vender un equipo de pintura. Y el equipo de pintura estaba fallado. Y quería venderlo como si estuviese en muy buenas condiciones, a precio de muy buenas condiciones. Y me comentó que él iba a hacer eso. Y yo le dije, pero ¿tú crees que eso está correcto? Y él me dijo, pero si a mí me la vendieron fallada, yo la tengo que vender fallada. Bueno, pero ahí perdiste vos, pero vos vas a hacer lo mismo que te hicieron a vos. Bueno, concupiscencia es eso, que cuando uno ya tuvo una experiencia negativa en su vida, quizás mintiendo, o póngale cualquier cosa negativa, la persona tiende a repetir eso si le salió bien, especialmente si no le salió bien, lo intentará para que le salga bien. Porque después esos hábitos malos lo llevan, es lo mismo, un ejemplo, es lo mismo que el fumar. La persona que fuma por primera vez, me pasó a mí, no quiere fumar más. Le da asco el cigarrillo, lo descompone a uno, se siente mal. Entonces, y hay personas como ven que mucha gente fuma, entonces ellos también quieren ser parte de la gente que fuma. Entonces, a pesar de que le hace mal, fuma otra vez, hasta que llega a encontrarle como el gustito, algo positivo al cigarrillo. Con eso podemos dar una ilustración simplemente. Entonces, dice acá la segunda de Pedro, dice acá en 2 de Pedro 1:4, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, por malos deseos. Y uno ya se acostumbró a vivir cometiendo malos deseos, vamos a llamarlo de esa manera. Pero de una manera, ellos huían, o nosotros podemos huir de la corrupción, de la concupiscencia, solamente ¿cómo podemos vencer? Siendo participantes de la naturaleza divina. Y esa es una promesa de Dios. Dice aquí el ministerio de curación. El Salvador llevó sobre sí mismo las enfermedades de la humanidad y vivió una vida sin pecado para que los hombres no teman ser vencidos a causa de la flaqueza de la naturaleza humana, a causa de la concupiscencia que puedan haber en nosotros, malos deseos que puedan haber. ¿Podemos llegar a vencer? Sí, pero si aceptamos la ayuda de Jesús, y la ayuda que Él nos da es que seamos participantes de la naturaleza humana, es decir, recibir el Espíritu de Cristo en nuestra vida para que nos guíe, para que nos dé fuerza, para que nos ilumine, para que aprendamos a amar
amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el todo de la ley, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero eso lo podemos lograr siendo participantes de la naturaleza divina. Y eso acá Jesús dice, el Salvador llevó sobre sí mismo las enfermedades y nuestra naturaleza humana caída. Él nació con esa naturaleza humana caída, cuando nació de María. Él era perfecto, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios era perfecto, pero cuando tomó la naturaleza humana, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, entonces cuando Él se hizo carne, tomó la naturaleza humana, Él pudo vencer, y aquí vamos a ver cómo pudo vencer. Y nos dice, como Él venció, nosotros también podemos vencer. Y el enemigo, dice, viene el príncipe de este mundo, el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Nada. ¿Por qué? Porque ahora vamos llegando a eso. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación o a las tentaciones. Así también podemos hacer nosotros, hermanos. Podemos vivir la vida que vivió Jesús, una vida de victoria en victoria, si aceptamos la ayuda de su naturaleza humana divina. Y acá nos da la respuesta, parte de la respuesta. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Hermano, esto es algo que tiene que quedar bien claro. Como dice acá, en el Deseado de todas las gentes, página 98, párrafo 4. Dice, la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Es decir, Jesús, Cristo, ya siendo Jesús humano divino, el Cristo humano divino, era una sola persona que tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina, pero era una misma persona. Eso estaba en una misma persona. Dice así, la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto. ¿Sí? Jesús, en su naturaleza humana divina, era una persona idónea ¿para qué? Para vencer. Mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Bueno, nuevamente, esto es maravilloso. Fue hecho idóneo Cristo para el conflicto mediante la presencia del Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo es Cristo mismo, pero en su naturaleza divina. Pero ahora que tomó la naturaleza humana divina, cuando Jesús estaba acá en la tierra como un ser humano, era humano divino, pero él no podía usar su divinidad para vencer el pecado. Él no la podía usar, pero sí se podía dejar ayudar por la divinidad, es decir, guiar por la divinidad. Esa sería la palabra. Podía dejarse guiar por algo, dice acá, dice, pero fue hecho idóneo. ¿Cuándo fue hecho idóneo? Para el conflicto. ¿Para qué? Para el conflicto. ¿Mediante qué? La presencia del Espíritu Santo en él, en Jesús. En su naturaleza humana estaba la presencia del Espíritu Santo, es decir, de su divinidad. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Queridos hermanos, Él eso es lo que hizo. Ahora nosotros es
es diferente en nosotros. Nosotros que somos de naturaleza humana caída y habiendo pecado, necesitamos urgente aceptar la ayuda de Cristo a través de su divinidad. Y acá como dice, habiendo huido de la corrupción que estaba en el mundo por concupiscencia, como yo, siendo participante de la naturaleza divina, nosotros podemos vencer. Y Jesús, siendo divino, participó de la naturaleza humana caída. Entonces, pero vamos a seguir viendo esto que es tremendo. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Era naturaleza humana y naturaleza divina, pero eran un solo ser. El Cristo, el Hijo de Dios, ahora tenía además de su naturaleza divina, que era todo divino, ahora Él participó y tomó nuestra naturaleza humana caída. Pero Él venció, fue hecho idóneo. ¿Qué dice una persona idónea? Una persona capaz para pasar por por los conflictos y ser vencedor. ¿Y cómo Él pudo vencer? Mediante la presencia del Espíritu Santo, que es su naturaleza divina, en Él. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Hermano, es extraordinario. Nosotros no podemos fracasar. Si nosotros reconocemos que tenemos la batalla perdida por nuestra propia fuerza, entonces acudimos a Dios a través de su Hijo amado. Él nos va a hacer participantes de la naturaleza divina. Es decir, el Espíritu de Cristo va a morar en nosotros y vamos a vencer como Él venció. Como Él venció. Seguimos leyendo. Mientras estemos unidos con Él, con Cristo a través de su naturaleza divina, mientras estemos unidos con Él a través de su naturaleza divina, por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque podemos vencer si somos participantes de la naturaleza divina. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo. ¿Qué dice el Padre? Dios el Padre extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse, a unirse con la divinidad de Cristo, a fin de que podamos alcanzar la perfección de carácter. Muchos dicen, y se predica mucho, que es imposible vivir una vida de victoria en victoria. Hermanos, tenemos una referencia bíblica maravillosa. La referencia, tenemos muchas, pero la referencia que sobresale quizás de las otras es la de Enoc. Enoc era un ser humano como nosotros, con debilidades, con tendencias hacia el mal, porque nació con esa naturaleza. Pero él se unió de tal manera a Cristo. Y es mucho más grande la explicación, pero lo voy a decir de esta manera simple. Él se unió a Cristo de tal manera que él pudo llegar a vivir una vida perfecta, a tener un carácter perfecto. Y si Dios lo dice es porque es así. ¿Y qué pasó con él? Llegó a vivir una vida tan de acuerdo a la vida de los ángeles fieles que lo acompañaban, inclusive a él, que Dios se lo llevó. Dios se lo llevó y él no conoció la muerte. Y ahí tenemos la historia de José, la historia de Daniel,
personajes bíblicos que vivieron una vida que fueron creciendo y dieron una vida como dice Dios. Acá dice, Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a unirse de la divinidad de Cristo, a fin de que podamos alcanzar la perfección del carácter. Sí, vamos a alcanzar una perfección del carácter, pero como humanos, nunca vamos a tener la perfección del carácter de Dios y de Cristo en el sentido de la divinidad de Dios, la divinidad de Cristo. Pero vamos a alcanzar una perfección como humanos, como la que tuvo Adán antes de caer en pecado. Podemos llegar a vivir como Adán y Eva antes de que cayeran en pecado. Se puede, hermano, pero si nosotros nos conformamos con que no, bueno, pero vamos a seguir. Y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto, por medio de que venció Él en el conflicto con Satanás, por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación, unirnos. La Biblia dice que Jesús es el verbo, y en otras palabras, Jesús es la palabra. Si nosotros nos unimos a Cristo a través de la lectura de su palabra, que es la Biblia, y tomamos el interés que se debe tomarse y con la reverencia y el respeto que debiéramos estudiar su santa palabra, podemos crecer, hermano, podemos llegar a abandonar el pecado y vivir la vida que vivió Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y Dios nos va a hacer más que vencedores sobre todas las pruebas que se nos presenten, especialmente ahora que estamos viviendo muy cerca a la venida de Cristo. Y dice así, escrito está, dijo, y a vosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Queridos hermanos, tenemos que estudiar mucho la palabra de Dios para poder llegar a ser uno con Cristo. Ser uno con Cristo. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece, son para nosotros. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos vemos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias que sean muy adversas, muy difíciles, no. Miremos a Cristo, miremos la promesa. Como Cristo venció, nosotros podemos vencer y superar cualquier circunstancia, por más fuerte que sea. No miremos la circunstancia o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra que salió de Dios, de Jesús, que inspiró a todos los profetas que escribieron la Biblia. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiese a los sofismas de Satanás. Él no consistió en pecar, ni siquiera por un pensamiento. Se dio a la tentación, así también podemos hacerlo nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad, con su divinidad, era una sola persona. Fue hecho idóneo, esto lo leímos, pero lo volvemos a leer, para el conflicto mediante la permanencia
la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Queridos hermanos, Jesús no nos pide nada que él no haya hecho. Ya él se hizo humano como nosotros, con nuestra naturaleza caída, pero él nunca se separó de su naturaleza divina. Él venció como hombre 100% sí, pero aceptó la ayuda que nosotros tenemos que aceptar. Él nos dio ejemplo en eso. Él nos dio ejemplo en eso. Y nosotros, si no aceptamos la ayuda del Espíritu de Cristo en nuestra vida, estamos perdidos. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Como ya lo leí, Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo. Así como la naturaleza humana de Cristo se dejó guiar por la naturaleza divina de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. El deseado de todas las gentes, página 98, ya lo hemos leído. Puesto que el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fortaleza humana, Cristo vino de las reales cortes del cielo para ayudarlo con su fortaleza humana y divina combinada. ¿Cómo? Cristo nos ayuda con su naturaleza humana y divina combinada. Y nos está ayudando, queridos hermanos. Él está allá en el cielo, en su naturaleza humana divina, pero en su omnipresencia, Él está acá en la tierra, con nosotros también, y nos está ayudando allá y acá. Cristo sabía que Adán en el Edén, con sus excelentes ventajas, podía haber resistido la tentación de Satanás y podía haber vencido. ¿Pero por qué no venció? Porque se alejó de Cristo. Queridos hermanos, Eva se alejó de su esposo. Al desobedecer a la voz de Dios, que Dios le dijo que no se separaran, porque el tentador lo podía llegar a... Ellos se podían alejar de la presencia de Cristo en su vida. Queridos hermanos, si Adán y Eva necesitaban estar unidos a la divinidad de Cristo allá en el Edén, ¿cuánto más nosotros ahora que estamos fuera del Edén? Necesitamos la ayuda, necesitamos la fuerza, necesitamos el poder de lo alto para poder ser más que vencedores, para poder ser participantes de la naturaleza divina y vencer sobre la tentación, sobre nuestras debilidades y salir más que vencedores. Sabía también que no era posible que el hombre fuera del Edén, separado de la luz y del amor de Dios desde la caída, resistiera con su propia fuerza las tentaciones de Satanás. Adán pudo haber vencido porque estaba en el lugar perfecto y él era de naturaleza humana perfecta. Pero si él llegó a caer, nosotros podemos llegar a caer, pero podemos vencer también. Si aprendemos de los ejemplos que nos dan en la palabra, en la Santa Biblia, a fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de su completa ruina, se humilló a sí mismo
al tomar la naturaleza humana para que con su poder divino combinado con el humano pudiera alcanzar al hombre donde éste estaba. Esto es muy importante. A fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de su completa ruina, Jesús se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza humana para que con su poder divino combinado con el humano pudiera alcanzar al hombre donde éste está. Entonces Jesús aquí caminó en la tierra en su divinidad y humanidad. ¿Quién fue el que lo llevó allí cuando comenzó su ministerio al desierto? ¿Quién es que lo llevó? El Espíritu, su Espíritu. Él tenía que ir, no lo tenían que forzar. Él tenía que ir. Y él se sometió como humano, 100% humano, a que a través de su espíritu pudiera vencer. Hermanos, si Jesús, vamos a pensar en esto de esta manera, si Jesús vino aquí a la tierra, como vino, y con naturaleza humana caída, y él hubiese vencido al enemigo de Dios, lo hubiese vencido él, sin la ayuda de la divinidad, entonces él nos estaría dando un ejemplo que nosotros podemos vencer sin la ayuda de la divinidad. Pero él nos dio el ejemplo que él, vuelvo a leer, sabía también que no era posible que el hombre fuera del Edén, como estamos todos hoy en día, separados de la luz y del amor de Dios, de la compañía de los ángeles, de Jesús mismo, desde la caída resistiera con su propia fuerza las tentaciones de Satanás. Si Jesús se hubiese enfrentado al enemigo de Dios con su propia fuerza, hubiese caído. Aunque él no tenía propensión al pecado porque nunca pecó. Pero si él no se hubiese dejado ayudar por su Padre a través de su divinidad, porque el Padre fue el que guió al Hijo en su naturaleza humana y divina en todo momento. Y él se sometió, en su naturaleza humana, se sometió a la ayuda que el Padre le proporcionaba a través de su Espíritu. Es decir, el Padre guiaba hasta donde se podía guiar a su Hijo con el mismo espíritu del Hijo. Él que daba a él, decía, de esta manera hay que hacerlo. Y le hacía recordar que no estaba solo. A fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de su completa ruina, Jesús, para ayudar al hombre de su completa ruina, se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza humana para que con su poder divino combinado con el humano pudiera alcanzar al hombre donde éste estaba. ¿Cómo lo alcanzó? Con su poder divino combinado con el poder humano. Y así él pudo vencer. No tuvo el orgullo de decir, yo como ahora que mi padre me preparó un cuerpo como la naturaleza humana caída, como los seres humanos todos que habían caído, entonces yo le voy a demostrar que voy a poder vencer sin la ayuda de mi padre. Hermano, ese ejemplo no los dio Jesús, sino nos dio el ejemplo que él venció a través de su naturaleza humana combinada con la divina.
En su divinidad fue llevado al desierto y en su humanidad él no estaba solo. Podía no ayudarse él. El Padre lo ayudaba a través de la naturaleza humana, de divina que tenía Jesús. El Padre estaba con él, nunca lo dejó solo. Y él lo dijo muchas veces. Yo y el Padre uno somos. Y lo dijo cuando estaba acá en la tierra, en su naturaleza humana, lo dijo. Yo y el Padre uno somos. El Padre nunca lo dejó. Nunca lo dejó y él venció. Pero no es que la naturaleza humana decía, bueno, hago todo esto porque tengo la naturaleza divina. No, él se dejaba guiar, se sometía. Jesús se levantaba muy de madrugada a orar, a unirse con el Padre en oración. Y él oraba y oraba para decirle al Padre, Padre, ¿qué debo hacer en este día? ¿Cómo lo debo hacer? ¿A dónde voy? Y el Padre lo guiaba. Hermano, él estaba en un momento, había una mujer que tenía un problema de salud, que hacía como 12 años que estaba ahí, enferma, y gastó toda su fortuna buscando ayuda de los médicos de ese tiempo, y nada hicieron. Hasta que vio a Jesús y tomó valor y creyó que si él había ayudado y sanado a tanta gente, la podía ayudar a ella también. Y dijo ella en su mente, guiada por el Espíritu de Cristo, porque hermanos, esa mujer no es que ella tomó la decisión solita, sino que Cristo la estaba ayudando a través del Espíritu de esa mujer para recibir la ayuda que necesitaba. Y ella dijo en un momento, ya ni sabía que el Espíritu de Cristo la estaba ayudando, dijo, si solamente tocaré su manto, seré sano. Y tocó su manto y fue sana. Y Jesús allí hace una pregunta, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y todos ahí lo miran a Jesús todos confundidos, le dice, pero Señor, si todo el mundo te está ahí, te toca, todos te rozan, ¿y cómo dice quién me tocó? Y Jesús le dice, porque poder ha salido de mí. Queridos hermanos, poder ha salido de mí. Y esa mujer, pero él hizo esa pregunta, todo eso, él sabía todo lo que estaba pasando. Pero él hizo para que nosotros dejarnos una enseñanza, que Cristo era divino humano. Lo mismo con Natanael. Natanael, Felipe lo fue a ver allí, no estaba cerca de Jesús Natanael, estaba allí en un lugar especial, debajo de un árbol, estaba estudiando inclusive si Jesús era el Mesías o no. Y Cristo, el Espíritu de Cristo estaba allí con Natanael, lo estaba guiando para que pudiera entender de Jesús, que él mismo era el Mesías, y mandó ahí por eso que Dios al ser humano mandó allí, inspiró ahí a Felipe para que fuera a ver a su amigo. Y Felipe se dejó guiar por el Espíritu de Cristo. Fue y le dijo que había encontrado al Mesías. Y Natanael le dijo de Nazaret saldrá algo de bueno, de allí va a venir el Mesías. Y lamentablemente no tenía la fe, pero al estar en oración, al estar interesado, Jesús lo estaba acompañando en espíritu. Y él fue, pero ni cuenta se daba Natanael que Cristo lo estaba guiando hacia la humanidad suya. Y cuando Cristo lo vio, le dijo, este es un verdadero israelita. Natanael quedó sorprendido y dice, ¿y cómo me conoce? ¿Cómo sabe que soy un verdadero israelita? Y
allí vemos nosotros que la divinidad y la humanidad de Cristo trabajan. Y este hombre, Natanael, llegó a decir que él era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Qué maravilloso, ¿no? Y acá dice esto para que nosotros podamos entender. Nos da otra ilustración, pero algo real. La deidad no murió. La naturaleza humana del Hijo de María fue combinada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona. ¿Quién es esa persona? Cristo. Tenía Cristo Jesús. La combinación Cristo quiere decir el Mesías, el Hijo de Dios, allí antes de que naciera Jesús. Y cuando Cristo se encarnó en María, ahora tenía dos naturalezas. Nació un ser humano del poder de Cristo, que recibió del Padre. Nació y ahora tenía él dos naturalezas. Pero ese es un misterio que vamos a estudiar, y tal vez cuando lleguemos al cielo vamos a entender mucho más de eso. Entonces las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús, el nacido de María. En él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Siempre estaba, no podía separarse, sí, pero se separaba en el sentido que Jesús es como el Padre, es omnipresente. A pesar de tener naturaleza humana ahora, cuando resucitó, tenía ya la naturaleza humana de Adán antes de caer. Y él resucitó Jesús con naturaleza humana perfecta. Entonces, cuando Cristo fue glorificado, su naturaleza humana fue la que murió. Por eso se hizo humano, tomó una naturaleza humana, el Cristo, el Hijo de Dios. La deidad no disminuyó y murió. La deidad no disminuyó y murió. Esto habría sido imposible. No murió, queridos hermanos. Imposible que muriera la naturaleza divina de Cristo. Hay personas y líderes espirituales que dicen estas cosas, que no han leído el don de profecía. Cristo es el don de profecía, que sigue trabajando aún en nuestros días. Y nos dejó a nosotros el espíritu de profecía, la Biblia y el espíritu de profecía. Queridos hermanos, ojalá puedan entender esto. Quizás se animen ustedes mismos, con la experiencia que muchos de ustedes tienen, a dedicar este mensaje. Quizás lo van a hacer seguro mucho mejor que un servidor. Y este mensaje necesita ser compartido, queridos hermanos. Cristo Jesús es una sola persona que tiene dos naturalezas. Y Cristo, el Cristo que tomó la naturaleza humana, queridos hermanos, en su humanidad, él murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre hasta la muerte y muerte de cruz. Pero al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra de Dios en el lugar santísimo, pronto a salir del lugar santísimo y venir a buscar a su pueblo. Necesitamos entender estas verdades. Queridos hermanos, las más ricas bendiciones. Y será hasta la próxima, Dios mediante.